Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Hay una grieta. La Grieta. La Grieta. Todos los lunes, miércoles y viernes, La Grieta. La Grieta. El espacio más completo en política, economía y temas sociales. La Grieta. La Grieta. Lunes, miércoles y viernes, con la conducción y producción general de Ignacio Alonso y con panelistas invitados. Despiértame cuando pase el temblor. Despiértame cuando pase el temblor. Bueno, gente, bienvenidos a otro programa de La Grieta, una nueva emisión, y seguimos sumando gente, de a poquito vamos sumando gente, vamos sumando público, por supuesto con el panel de siempre, con gente que se va sumando al panel, y hoy con una visita, hoy tenemos varias visitas, la verdad va a ser un programa muy interesante, porque se van a tocar temas políticos, se van a tocar también temas referidos a la vacuna, a la famosa vacuna rusa, y por supuesto vamos a tener nuestra posición con gente que vive en Estados Unidos respecto a, al triunfo el supuesto triunfo de Biden, que todavía no sabemos si están así, ya nos van a explicar claramente lo que ven aquellos que están viviendo hoy en Estados Unidos, porque parece que la movida, sobre todo con la Corte Suprema de Estados Unidos, es una movida grande la que está dando Trump, y por otro lado, Biden, que ya se dio como ganador, y en todos lados salió como ganador. Y se ha formado como una grieta en Estados Unidos. Yo hoy recibía algunos memes que han salido, y justamente hablando con algunas personas allí, que después me lo va a corroborar seguramente Fabián Pauletti, está como dividida la sociedad, por primera vez en muchos años ha quedado muy dividida en dos partes, ¿no? Así que, en principio voy a saludar a Juan José Gómez Centurión. Seguramente a ustedes se recuerdan de Gómez Centurión. Él fue candidato a presidente por el partido NOS y es un héroe de Malvinas. ¿Cómo le va, Centurión? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación al programa. La verdad, los agradecidos somos nosotros de que pueda participar del programa porque, seguramente tenemos muchas consultas para hacerle. Sin ir más lejos y hacerlo rápidamente para comenzar el programa, yo quería hacerle una consulta, en principio, a usted, Juan José. ¿Cómo ve la política hoy de Argentina en base al gobierno que tenemos y al tiempo que ha venido pasando? Quiero saber cuál es su visión de la política en este momento, de lo que ha venido sucediendo. Bueno, nosotros sostenemos que que todo el sistema político ha generado en Argentina 3 décadas de fracaso sistémico. Cada gobierno que viene, peor, porque de no transformarse de determinadas estructuras del modelo de gobierno, del sistema político, Argentina está irremediablemente convocada a continuar en el modelo de fracaso. No es un problema si es Macri o es Fernández o es Cristina. Dentro de este modelo, Argentina estructuralmente va hacia el desbarranco. Hoy encontramos una Argentina disuelta, una sociedad polarizada, fragmentada, casi un modelo anárquico en el sistema de gestión de poder. Anarquía no es cuando no manda nadie, ¿no? Anarquía es cuando manda todo, cuando mandan todos. Y en Argentina hoy mandan todos. Manda el delito, manda el narcotráfico, mandan los que toman terrenos, mandan los mapuches autopercibidos, con lo cual, más allá de la gestión de gobierno, en la cual yo soy muy crítico
en todo este tiempo. Lo que yo veo, mi opinión, digamos, es que es un planteo, el gobierno hizo un planteo absolutamente ideológico, abstrayéndose de datos de la realidad concretos. El modelo de la gestión de la pandemia con este modelo de cuarentena, la cuarentena eterna, ha traído los peores resultados. Y el gobierno sigue con una agenda. Cuando usted mira el presupuesto y observa el presupuesto nacional, en materia de producción, el gobierno tiene un presupuesto que ronda el 1.1, 1.2, el presupuesto que está proponiendo, y en ideología de género casi 3.5 del presupuesto. Con lo cual lo que vemos es una agenda que no se ajusta a los reales problemas de la Argentina. Creo que la salida de esta cuarentena, que ahora ya estamos empezando a vivir, va a ahondar. El gobierno habla siempre de una cuestión económica, nosotros hablamos de la cuestión social. Lo que está deteriorado y destruido en la Argentina es el tejido social, digamos, ¿no? Que la sociedad es la que genera, en definitiva, las interacciones económicas que conforman la megaeconomía. Con lo cual, la situación, nosotros estamos muy preocupados y muy ocupados en materia política por lo que está pasando. Ahora, Turión, le hago una pregunta. El gobierno, cuando empezó este tema de la pandemia, dijo: vamos a apostar a la salud. No vamos a apostar a la economía, vamos a apostar a la salud. La cuestión es que, a mi entender, y creo que es lo que ve la mayoría de la gente, no solo ha sido un fracaso el tema de la salud, sino que además ha sido un fracaso, bueno, ya lo sabemos todos, el tema de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, porque ahí usted tiene un planteo ideológico. Cuando usted como gran postulado dice economía o salud, nos está tratando los 45 millones de argentinos. Nosotros somos individuos, somos indivisibles. Todos los días hacemos interacciones culturales, humanas, afectivas y también económicas. Entonces, esto de decir ideológicamente, en forma abstracta, ahora la Argentina tiene que elegir entre economía y salud, fue una opción, como usted tal lo manifiesta, fue pésima, digamos, ¿no? Es una opción que lamentablemente no fue valedera, porque en el fondo se dejó muy de lado la parte económica, y después finalmente, yo reconozco, lo he visto, el presidente ha criticado a muchos países con respecto al manejo de la salud, y ahora nosotros hemos igualado casi a los peores países del mundo, ¿no? Y con, digamos, la carga que tiene la economía. Claro, pero además con un modelo tal cual como arranca con un postulado ideológico, un modelo absolutamente defensivo. Es decir, el gobierno concibió que la única estrategia era aislarnos, meternos adentro de nuestras casas, que tampoco lo pudo hacer cumplir en 2 días. Cuando en realidad terminamos siendo uno de los países del mundo que menor cantidad de medición hicimos de testeos cada 100.000 habitantes. Entonces, el modelo de gestión ofensiva, de darle confianza a la sociedad, es establecer todas las normas de cuidado, pero salir a medir. Y donde usted encuentra un foco, aislarlo en forma inmediata, intervenir con la fuerza pública y lograr que ese foco se consuma y no se propague. Esto es lo que han hecho países como Uruguay o como Paraguay, sin irnos más lejos, digamos, ¿no? Yo pongo como ejemplo siempre Uruguay, porque Uruguay es un país que se ha seguido desarrollando, ha seguido trabajando y sin embargo cuidó la pandemia, ¿no? Si bien no es comparable con la población de Argentina en términos de porcentajes, es comparable, por ejemplo, con la provincia de Córdoba, ¿no? En cuanto a habitantes. Pero todo es proporcional. Y las pruebas van a ser los números al final de la pandemia. Argentina va a ser el país de Latinoamérica que más va a caer en su Producto Bruto Interno. Entonces muchos dicen, y yo encuentro razón en lo que dicen, la situación que tomó el gobierno estaba muy deteriorada. Es cierto, pero tendría que haber sido un factor de análisis primordial en cómo se iba a gestionar todo el proceso de la pandemia, ¿no? Antes de hacerle las últimas 2 preguntas de mi parte, y después voy a dejar a la mesa que me diga alguien de algunos de la mesa que quiera preguntarle algo, voy a saludar al señor virólogo Mario Lozano, que es virólogo del CONICET,
que ya se encuentra en la mesa con nosotros. Mario, muy buenas tardes, estás muteado. Tendrías que abrirte, ahí está. Sí. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bienvenido al programa La Grieta. Es un honor, un placer, y darte las gracias de que estés participando en el programa en el día de hoy. Juan José, tengo dos preguntas finales de mi parte. Una, la agenda que está manejando hoy el gobierno, en algún momento, digamos, uno podía interpretar que estaba manejando una agenda que era propia para los que votaron a este gobierno, pero yo estoy viendo que la agenda en realidad no está, digamos, dedicada a la población, sino que más bien parece una agenda dedicada al poder legislativo, más le diría a la vicepresidente y a todos aquellos funcionarios que en algún momento formaron parte del gobierno anterior de la señora Cristina Fernández, ¿no? Sí, yo creo que es una agenda que es funcional al propio sistema de poder, no le es funcional ni a la República, no le es funcional a la gente, no es funcional a ninguno de nosotros, ¿no? Y como usted dice, tiene hitos en esa agenda que unos hitos son de naturaleza puramente ideológicos, jueguito para la tribuna, ¿no? Ya que arrancamos hablando de fútbol antes de salir al aire, es jueguito para la tribuna, y algunas otras agendas que son específicamente temas neurales en el ejercicio nada más que del poder en la Argentina, como es el tema de la impunidad, como es la reforma judicial, como es el comisariato, los nuevos comisariatos. Ya tenemos en la Argentina comisariato del pensamiento, ahora viene el comisariato de la palabra, digamos, ¿no? Durante la cuarentena hubo un grupo de funcionarios del INADI en medio de un Estado que no trabajaba, analizando las letras de las masas militares, a ver si eran heteroparentales o eran realmente para tratar de transformar, digamos, una agenda que uno no entiende a dónde apunta y qué es lo que quiere buscar. Ese es un ejemplo de muchísimos temas, digamos, ¿no? Ahora, también le voy a consultar lo siguiente. En el momento que este gobierno ganó, ustedes, por ejemplo, como partido, fueron solos, no fueron unidos con otro partido, ¿verdad? Ustedes no hicieron ninguna coalición, sino que, digamos, fueron en forma unitaria, fue el partido NOS, y bueno, que los vote quien los vote, ¿no? ¿No hubiera convenido en su momento ir con una coalición? No, porque nosotros lo que creemos es que este modelo de polarización de la sociedad, en donde la política lo único que propone es que se vaya al otro, y después no más propone qué es lo que va a hacer, sino que se vaya al otro, ha sido lo que ha venido a destruir Argentina. Nosotros lo que decimos que el problema de la Argentina no es monetario, financiero, no es económico, primero es un problema moral. La clase política argentina ha abandonado hace muchísimo tiempo los valores fundacionales de la Argentina, y hoy la Argentina es un país disuelto, y nosotros lo que decimos que el primer problema que tiene la Argentina es volver a proponer un proyecto de nación, un proyecto de destino común para todos los argentinos. No puede ser que la única propuesta de la política sea hoy en día que se vaya al otro, o me tienen que votar a mí para que nosotros quedemos y no venga el otro. Esto es lo que nos ha venido proponiendo desde hace muchísimo tiempo, con lo cual yo formé parte del gobierno de Cambiemos del 2015 a finales del 2017, y un gobierno que venía a hacer transformaciones estructurales en la Argentina que eran necesarias, y las transformaciones no se vieron, terminó generando una crisis financiera y económica monumental, tomó deuda como ningún gobierno lo hizo en 3 años seguidos, entre bonos y la deuda al Fondo Monetario Internacional a corto plazo, mal tomada, con lo cual nosotros no nos hemos identificado con ninguna de las dos coaliciones. Y también lo que nosotros decimos, que el problema moral de la clase política es que lo único que busca es meterse en una alianza para conseguir un espacio de poder. Nosotros lo primero que deberíamos hacer es proponer en la política a través de un partido los valores históricos de la Argentina reflejados en un proyecto de nación. Y esto hoy no sentimos que conjugue con ninguna de las dos fuerzas mayoritarias. Ustedes tienen hoy, Juan José, tienen legisladores dentro de las cámaras. No tenemos ninguno.
¿Se van a presentar ahora en el 2021 para tratar de sumar legisladores? Sí, claro, 2021 vamos a participar si todo nos acompaña y la justicia electoral abre sus puertas y empieza a recibir nuestra documentación en 15 provincias argentinas, incluida la provincia de Buenos Aires, con el partido NOS para competir a nivel municipal, provincial y nacional. Ajá, lo tienen ya conformado a nivel nacional fuertemente, digamos, han crecido. ¿Usted ve un crecimiento dentro de su partido? Sí, claro. ¿En qué orden de...? Sí, claro. Nosotros el año pasado, los casi 3 puntos que sacamos fueron muy distribuidos a lo largo de la República Argentina, con una fuerte presencia en el interior, en provincias del sur, provincias cordilleranas y en el norte argentino, y eso nos llevó a armar el partido a nivel nacional. Bien. No sé si alguien de la mesa tiene alguna consulta para hacer, aprovechen, le doy la palabra al doctor D'Ameno y después a Hernán Alcolea para que le haga la pregunta correspondiente. Sí, Osvaldo, te escuchamos. Bueno, es un gusto, Gómez Centurión, compartir con usted. Yo soy Osvaldo D'Ameno, de la ciudad de La Plata. Fui precandidato a intendente el año pasado por la coalición de Roberto Labaña. Yo quería consultarle a usted, que tiene un diagnóstico tan certero de la situación que compartimos, creo que casi todos. Estamos viendo una crisis muy profunda a todo nivel en la Argentina, pero sobre todo a nivel moral, cimentada en una corrupción muy grande que desde hace un tiempo viene campeando a lo largo y a lo ancho del país. Y en la inteligencia de que, bueno, los hechos son así, la historia es así hasta acá y no la vamos a cambiar porque ya sucedió, yo quiero preguntarle a usted si no le parece que llegó el momento de tratar de lograr un gran acuerdo nacional, como que se está propiciando en distintos sectores, reunir a las cabezas más importantes de los partidos políticos, de los empresarios, del sindicalismo argentino, y tratar de ver si se puede lograr una amplia alianza parlamentaria que lleve adelante leyes contra la corrupción y leyes a favor de la producción, para ver si podemos dar, aunque sea un paso adelante con un par de temas, y tratar de aclarar un horizonte que está absolutamente oscuro y se nos viene mucho más oscuro hasta ahora. ¿No le parece a usted que eso puede ser, aprovechando el llamado que, de buena fe o no, hizo la vicepresidenta, tomándole la palabra y tratando de hacerlo en la práctica, aún con la ausencia del gobierno, porque seguramente el gobierno no va a participar porque no lo ha hecho hasta ahora? ¿Es posible que la dirigencia argentina dé un paso adelante en una tarea de unidad nacional? ¿Cómo le va, Osvaldo? ¿Cómo está? Un gusto conocerlo. Yo creo que sí. Lo que yo dudo es que los actuales actores del poder hoy quieran hacer una convocatoria para convocar voces distintas, porque no lo han hecho nunca, Osvaldo. Entonces, la vicepresidenta lo escribe en una carta. Claro, te digo una cosa. Los que van a convocar seguramente no son Alberto Fernández ni Cristina Fernández, sino que la convocatoria tendrá que venir desde otro lugar, por ejemplo, desde los grupos religiosos, desde los grupos empresarios, desde algunos grupos sindicalistas, y bueno, y a partir de allí ver si podemos amalgamar algo, porque la falta de credibilidad que tiene el gobierno le impide a cualquiera de sus actores encabezar tamaña empresa. Sí, pero Osvaldo, es cierto, a ver, nosotros estamos dispuestos a contribuir, nosotros ofrecimos ayuda al gobierno en la gestión de la cuarentena, en el planeamiento, en el ordenamiento, nunca nos llamaron. Estamos dispuestos a conversar con todos los sectores, con el sector empresarial. Nosotros tenemos mucho contacto con el sector empresarial, mucho contacto con el sector sindical, mucho contacto con el sector productivo, pero no vemos hoy la posibilidad, en el marco de lo político, de incluir actores que sean sido confiables
y que se pueda confiar en sus compromisos. ¿Sabes por qué, Osvaldo? A mí los españoles, los europeos, los italianos me preguntan exactamente esto que estás diciendo vos. ¿Cómo no se pueden juntar y hacer un acuerdo? Entonces yo les explico por qué. ¿Sabes por qué no podemos hacer un acuerdo, Osvaldo, hoy en la Argentina? Porque una de las cosas que ha hecho la política es destruir los partidos políticos, que son instituciones de la República. Lo han puesto al servicio de las personas. ¿Por qué? Porque si vos tenés un pacto, se sientan los empresarios con una institución empresarial. Se sienta la iglesia, se sientan los evangélicos con sus iglesias, se sienta la CGT con su rol institucional, no importa quién sea. Y los partidos políticos no existen. ¿Por qué? Porque los han destruido. Con lo cual, si no tenés partidos políticos, no tenés garantes del acuerdo. Por eso es que nosotros, nuestra estrategia es la fundación de un partido político a nivel nacional. Porque a la política hay que volver a darle institucionalidad. Porque la institucionalidad de la política, de los partidos políticos, es lo que hace que tengas un garante de los acuerdos. Si no, no tenés garante. Exacto, eso es inobjetable. Es un grupo político que tiene un dueño. Es así. Lo que pasa es que los diferentes referentes políticos que tienen una cierta trayectoria de honorabilidad, tranquilamente pueden no asumir la representación del partido, sino venir a un gran acuerdo en virtud de lo que son, de lo que su moral es, de su realidad, de su manera de pensar. Eso nos parece que sería, y además sería una cosa rápida, y se tomaría una amplia alianza legislativa que podría poner en marcha cuestiones contra la corrupción que son verdaderamente urgentes. Entonces, Osvaldo, vos tenés razón, pero yo te vuelvo a repetir, en Argentina, que es el país de la desconfianza, si no tenés garantes, si no tenés partidos que puedan garantizar esos acuerdos, no tenés nada. Ahora, por lo menos desde este punto de vista. Perdón. ¿Por qué tenemos que creerle ahora a la señora vicepresidente que llama a un acuerdo donde ella misma ha generado con su carta famosa, ha generado una grieta interna en el mismo partido, en la misma coalición que ellos tienen? ¿Por qué tenemos que creerle que realmente lo que está tramando, entre comillas, vamos a ponerlo para que la palabra no suene tan dura, ¿por qué tenemos que creerle que realmente quiere un acuerdo, ¿no? Que quiere que nos juntemos todos en un acuerdo en los distintos sectores sociales? Yo no le creo personalmente, ya lo hemos vivido en el 2009 y no le creo. Vos fijate, Ignacio, que casi nadie le va a creer. Es más, no van a participar, pero tomemos el hecho de que lo han convocado. Por primera vez dijeron algo. Vamos a la unidad nacional. Fenómeno. La hacemos entre todos. Menos ellos, porque ellos no van a participar, ya sabemos. En el fondo son los dueños de Osvaldo, la pelota. En la convocatoria que van a convocar a las organizaciones, a las orgas paraestatales que ellos financian del Ministerio de Desarrollo, te van a convocar a carta abierta, te van a convocar más que a los sectores y a los empresarios que los acompañaron al Congo, no me acuerdo cuándo fue, a África, de la mano de Guillermo Moreno, y eso van a ser lo que van a convocar. No van a convocar ellos. Ellos tiraron eso, pero convoquemos los argentinos de buena fe, dejémoslo a ellos en su laberinto. Vamos a darle la palabra, estás muteado, Hernán, vamos a darle la palabra a Hernán Alcolea, que me gustaría que le haga la pregunta que tenía pensada. ¿Qué tal, Juan José? Un gusto conocerlo personalmente, al menos. Hola, Hernán, ¿cómo estás? En esta época, en vía Zoom, no hay más remedio. Me faltó a mí en la presentación decir que también he sido concejal, soy concejal mandato cumplido, y hago esta aclaración porque quienes llevamos la política en las venas vivimos pensando cómo vamos desarrollando nuestra tarea como políticos. Y en eso me imagino que usted está viendo también que hay, además de los dos grandes bloques, otras terceras fuerzas que algunas están pretendiendo hacer un frente, y sobre todo hablo de un frente desde el centro hacia la derecha, ¿no? ¿Cómo se ve usted, si usted y nos
pueden llegar a integrar algunos de esos frentes que se están pretendiendo y que se están armando para integrarlo, por supuesto, como fuerza. Y mi segunda pregunta, como para redondear el tema electoral, todo apunta a que en abril hay que presentar los frentes. ¿Usted cómo se ve ahí? ¿Como candidato a qué y en qué distrito? Hernán, yo en principio creo que, vuelvo de nuevo, hay que darle institucionalidad a la política. Creo que los frentes se deben constituir con partidos claros, no alrededor de personas con sellos de goma. Eso no suma en la política, eso nos trajo hasta acá. Nosotros el año que viene vamos a ir con partido propio. En la provincia de Buenos Aires yo voy a ser candidato a diputado, porque es mi distrito de la provincia de Buenos Aires, y lo que creemos que en el 2023, y yo también, a ver, yo tengo amigos en esos frentes que se están armando, tengo gente que conozco, y lo que les digo es, no vuelvan a hacer lo mismo, no vuelvan a convocar partidos que lo único que le prestan es un forté que hace 20 años que no usan. Hay que darle institucionalidad a la política, hay que volver a contagiar a la gente del entusiasmo de la política, de la militancia en la política, pero a través de propuestas claras, de una plataforma clara con la cual nosotros tengamos compromisos. Y en el 2023 veremos si da para hacer una alianza, una coalición o no. A mí el 2021 también me hace la siguiente reflexión, Hernán. Todos aquellos que quieren nacionalizar la elección el año que viene, lo que están haciendo es el juego a la polarización, en el fondo y a lo mejor sin quererlo. El año que viene son elecciones provinciales, que se podrían llamar nacionales y se hacen todos el mismo día, pero el año que viene las provincias, claro, eligen representantes en las cámaras, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Con lo cual yo no veo la modalidad de tener que ir el año que viene con un frente con nadie. Las grandes elecciones nacionales son las elecciones ejecutivas, los 3 niveles, digamos. Y yo el año pasado, cuando arranqué, le ofrecí, por ejemplo, a Espert, con el cual tengo un gran respeto, hay cosas que no comparto de él, como él no debe seguramente compartir las mías, le propuse ir a las PASO los dos para armar un espacio partidario más grande y él se negó, digamos, ¿no? Con lo cual yo el año pasado ya lo intenté esto, con lo cual yo creo que en las legislativas, me parece a mí, hay que, por provincia nosotros tenemos que ver cuál es la situación política, que es totalmente distinta, y no buscar un gran frente nacional para nada, digamos, ¿no? Porque en las alianzas y en los frentes, Hernán, vos sabés cómo es, vos tuviste en una gestión excelente como fue la de Arroyo en Mar del Plata, muy poco apoyada a mi juicio, por la gestión de Cambiemos, digamos, a nivel provincial y a nivel nacional, pero eso es otra historia. Vos sabés cómo es, ¿no? Se arma el frente de los de la media mañana. El frente, a las 12 de la noche del comicio, desaparece, y vos cuando mirás la lista de diputados decís, ¿este tipo quién lo puso acá? ¿Quién responde? ¿Quién es responsable de las votaciones que va a hacer esta persona? Entonces lo que digo es, volvamos de nuevo a la estructura partidaria, volvamos a reflotar los partidos, volvamos a tener propuestas claras y a identificarnos en un lugar del tablero político y desde ahí hablar. Y bueno, en las elecciones nacionales se verá la conveniencia de hacer alianzas o no. Este es mi punto de vista, ¿no? Yo una cosa que quería aclarar, ¿no? Sí, comparto plenamente que en las elecciones legislativas no me parece mal que cada uno vaya por su lado, ¿no? Ahora creo que más allá de eso, el país en las elecciones nacionales requiere de un gran acuerdo general para establecer políticas de Estado que tanto nos hace falta en Argentina, porque si no estamos acostumbrados que viene uno, firma una cosa, se va ese gobierno, viene el otro y firma todo lo contrario. Y de esa manera, lamentablemente, la inversión, por ejemplo, que es la que genera trabajo genuino, se ve muy perjudicada y finalmente nos vemos perjudicados todos los argentinos que desarrollamos tareas laborales y que somos los que en definitiva con nuestros impuestos podemos ayudar a los pobres, como digo yo, y los separo, a los más humildes, a los que no tienen trabajo, a que puedan funcionar. Yo estoy en contra de dar planes sociales a aquellos que no merecen planes sociales y que lo único que hacen es buscar no trabajar, ¿no? Pero me parece que hace falta a nivel nacional
y sobre todo para las elecciones nacionales, un gran acuerdo firmado por todos y con un compromiso general para establecer políticas de Estado que en la Argentina, por lo menos yo tengo 57 años, nunca las he visto. Siempre he visto que no hay... Pero yo vuelvo de nuevo. Es muy cierto lo que vos decís, pero para eso hace falta de vuelta partidos políticos. No, por supuesto. Los garantes de ese acuerdo son los partidos, no las personas. Yo estoy seguro que en el fondo hay muchos partidos que, si bien parece que no se llevarían bien de acuerdo, yo creo que hay muchos que se podrían llevar de acuerdo y que pueden tener distintos puntos en los que coinciden, como podemos coincidir la mayoría de los argentinos. No sé si el doctor Mario Lozano, si lo meto en esto, no lo quiero dejar abajo mirando y escuchando nada más, si quiere hacer alguna pregunta de lo personal, está muteado, doctor, tendría que abrir llegado el micrófono. No sé si en lo personal quiere hacer alguna consulta. No, me habían convocado para hablar de... Sí, de la vacuna, vamos a hablar de la vacuna ahora. Si quieren, hablamos de eso, digamos, tengo mi mirada política, respeto, fueron candidatos a presidente como Juan José, pero diametralmente opuesta a lo que usted está diciendo y a lo que Juan José está diciendo, pero no me parece correcto introducir eso. No, está muy bien. El programa La Grieta lo que tiene es eso, es un espacio abierto donde cada uno expresa sus ideas. Nosotros tenemos gente del kirchnerismo habitualmente, gente del peronismo, Unión Cívica Radical, es decir, este es un espacio donde todos pueden expresarse libremente. Adrián, ¿alguna consulta para Juan José? ¿A nivel económico? Más fuerte, Adrián, más fuerte tenés que hablar. Perdón. Buenas noches, Gómez Centurión. Usted habló, hizo una pequeña alusión al presupuesto del año 2021, al proyecto que se está tratando en este momento y a una asignación de partidas. ¿Qué opina? Al revés, preguntando en vez de la asignación de partidas, la parte de ingresos. ¿Cómo ve usted la estructura de los ingresos tributarios y en especial de la parte aduanera, ya que usted fue interventor en la Dirección General de Aduanas? ¿Qué opinión tiene acerca de lo que es la estructura de retenciones y eso en este momento en el país? Bueno, yo lo que creo que todo el marco tributario de los últimos 30 años ha sido uno de los factores que ha llevado al fracaso a la Argentina, ¿no? Es una política de saqueo en forma sistemática al bolsillo de los ciudadanos. ¿Se corta o se escuchó bien? Se escucha bien, perfecto. Bien, ok, discúlpeme. 168 impuestos en la Argentina es un infierno fiscal. 80 nacionales, 40 y pico provinciales y el resto municipales, hacen que en la Argentina hoy cada uno de nosotros trabajamos del 1 de enero al 30 de julio para pagar impuestos. Y el 1 de agosto empezamos a trabajar para nuestras familias, para nuestros proyectos. Esto en el marco de la producción es tremendo. En el marco de la producción afectada de exportación es casi confiscatorio, digamos. Realmente la política ha establecido un modelo tributario. Por ejemplo, al sector agropecuario le ha pedido sistemáticamente 3 cosas que al mismo tiempo son imposibles, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de ser el generador de divisas, una base de saqueo sistemática del fisco, producir alimentos baratos, por otro lado, y por otro lado ser un sector de saqueo fiscal por parte del gobierno en impuestos internos, nacionales, provinciales y municipales. Con lo cual, lo que ha traído no es un desarrollo de la producción. Argentina produce cada vez menos. El análisis nuestro del PBI dólar en los últimos 40 años es realmente tremendo. Argentina ha caído 35% de su PBI. Esto quiere decir que los argentinos en el PBI per cápita somos el único país de Latinoamérica donde los nietos somos más pobres que nuestros abuelos. Esto es clarísimo, estos son números rotundos. Entonces nosotros, sí, claro, nosotros proponemos una reforma fiscal clara. Le hemos venido pidiendo al presidente Fernández del mes de marzo
desde mi punto de vista, la crisis que viene, no la que estamos pasando ahora, sino la que va a venir el año que viene, requiere dos cosas fundamentales: empleo y divisa. El gran generador de empleo en la Argentina son las pymes. 675.000 pymes en la Argentina. Desde marzo le venimos pidiendo, mire, júntense con las pymes y díganle que cada 10 empleados que tenga una pyme, si esa pyme contrata un plan social y lo pasa a salario dentro del convenio colectivo de trabajo, lo descuenta inmediatamente de su anticipo de ganancias que viene pagando por los números del año pasado. Entonces, acá hay que tomar medidas concretas. Con el agro lo mismo. Lo que le pedíamos al presidente, que se siente con el agro a principio de año, antes de la cosecha, señal de confianza, abandonando todos los prejuicios ideológicos, que se sienten en el campo y digan, mire, ustedes este año van a pagar en retenciones lo que pagaron el año pasado. Todo lo que produzcan y comercialicen por arriba de eso van a pagar impuestos a las ganancias y no retenciones. Eso era la señal durante la cosecha para que este año en la siembra sentarse con el campo y decir, hagamos una tabla. A medida que aumenta la producción de granos y la producción en Argentina, bajan las retenciones. Y usted el año que viene tenía cosecha récord y divisa récord. Bueno, nada de esto es posible hoy en la Argentina, pero el esquema tributario en la Argentina es un infierno fiscal. Y hay que, bueno, en cada uno de nosotros y en el mundo productivo, desde el impuesto al cheque y de ahí para abajo, hay que analizar una serie de impuestos porque además de esos 168 impuestos, el 60 y pico, no tengo el número hoy, el 60 y pico por ciento, 70 casi por ciento de la recaudación son 8 impuestos. Y le agrego otro tema más. El único impuesto que ha subido en su recaudación desde enero hasta el mes de julio, ¿sabe qué impuesto fue? El impuesto país. Aquel impuesto que a $200 paga la gente simplemente para tener una base de ahorro. Entonces, este es el desfasaje tributario de la Argentina. Tenemos un esquema complicado impositivo. Bueno, vamos a salirnos un poquito del tema regresivo. Vamos a salirnos un poquito del tema político para darle lugar a conversar un poquito con el doctor Mario Lozano. Bueno, como ustedes saben, la Argentina ha tomado la decisión prácticamente, o está en vías de tomarla, no sabemos si ya es una decisión tomada, de comprar a Rusia la vacuna Sputnik 5. ¿Me equivoco? ¿Se llama así, doctor? ¿Sputnik 5? Está bien, así se llama. Sí. Bien, lo que yo le quería consultar, doctor, ¿esta vacuna está lo suficientemente probada como para que podamos acceder a ella y digamos, darnos la vacuna con confianza? No todavía, porque no ha terminado la fase clínica final, la fase clínica 3, que todas las vacunas tienen que pasar. En realidad, hay más de 200 proyectos de vacunas en el mundo contra el COVID. Es una situación inédita en la historia mundial, la cantidad de proyectos diferentes de vacunas. 10 de ellas son las más avanzadas. Hay 10 vacunas que están en fase clínica 3, lo que quiere decir que han superado las fases clínicas 1 y 2, que lo que hacen esencialmente esas fases clínicas iniciales es primero ver la capacidad que tiene una vacuna para generar anticuerpos en las personas. O sea que lo primero que tenemos que ver como condición necesaria para que la vacuna proteja. Y segundo, verificar que no existen efectos secundarios graves en esa población inicial. En la fase clínica 1 se prueban muy pocas personas, en general todas en buen estado de salud y muy jóvenes, porque es la primera etapa de la prueba, de estas pruebas que se hacen, y por lo tanto se busca que si, como no se sabe nada, si las vacunas generan algún problema, los generen en problemas que tienen mucha capacidad, en personas que tienen capacidad de recuperación. Y en la fase clínica 2 se hace lo mismo con mucha más gente para tener una evaluación más fortalecida estadísticamente. En la fase 3, que es la que están ahora estos 10 proyectos, entre los que se incluye la vacuna rusa de
del Instituto Gamaleya, lo que se prueba es si esos anticuerpos que generaron, que ya se sabe que generan, más protegen contra la enfermedad, porque podrían generar anticuerpos contra el COVID, contra el virus, pero no proteger. Entonces, se inyectan a las personas voluntarias, que son más de 20.000 en general en cada uno de los proyectos, llegan a 40.000 en la vacuna rusa, 30.000 en la de Oxford. Hay distintos números, pero tienen que ser decenas de miles de personas. Lo que se busca es, a un grupo se le inyecta la vacuna y a otro grupo se le inyecta un placebo. Un placebo es como si le inyectaran agua, pero el individuo no sabe qué es lo que se le inyectó. O sea que después de haber sido inyectado, sale del laboratorio igual que antes, digamos, sin conocer cuál es su estado de protección por las tecnologías de vacunación. Eso es muy importante porque ahí no termina el ensayo termina cuando un número importante de estas personas se contagian, y entonces nosotros podemos comparar si el grupo que fue vacunado, que se contagió, tiene un comportamiento diferente al grupo que fue inyectado con un placebo. Se supone que si la vacuna está bien, el grupo que fue inyectado con la vacuna tiene que tener más protección, si tuvieron enfermedad, la enfermedad debería ser más leve, y si la vacuna anda mal, deben funcionar los dos muy parecidos. No hay diferencias entre los grupos. Hay 10 vacunas, como les decía, que están en ese proceso. Cualquier vacuna, y esas 10 vacunas superaron bien las dos fases anteriores. Incluso con la vacuna rusa hace unos meses hubo una controversia porque no publicaban sus resultados de fases 1 y 2. Lo hicieron en una revista internacional, que es el estándar que se usan estos laboratorios de todo el mundo para publicar estos datos, que se llama The Lancet, y es una revista inglesa. O sea que conocemos ya cuáles son esos resultados, toda la comunidad internacional. Son similares a los de la vacuna de Oxford, a los de la vacuna de Johnson & Johnson, que usan la misma tecnología que la vacuna rusa. Yo quisiera que usted, en este caso, vamos a romper un poquito de mitos, porque, bueno, se vienen escuchando muchas cosas, ¿no? Y se vienen escuchando muchas cosas de voces que uno a veces, se viralizan cosas que a veces a todos nos inquietan como ciudadanos y legos que somos en esta materia. Y en principio, a ver, si yo lo entendí bien, la vacuna rusa todavía no superó la fase 3. Es una de las tantas, de las 10 que se están estudiando, pero aún no superó la fase 3. Exactamente. ¿Para cuándo estaría la fase 3 cumplida de la vacuna rusa? Bueno, dar una precisión en eso es hacer un poco de futurismo. Permítame, digamos, no hay un día seguro, no hay una fecha segura, porque depende de que por lo menos 200 personas, aproximadamente de las que son voluntarios, se hayan contagiado. Y eso ocurre al azar, digamos, las personas no van a buscar, los voluntarios no buscan contagiarse, buscan seguir su vida lo más normal posible, se cuidan, porque no saben si están vacunados o si se les inyectó un placebo. Entonces, eso es lo que debe ocurrir además. Lo que calculan todos, que con la circulación que hay, con el porcentaje de personas que se van infectando por mes, aproximadamente a fines de diciembre, la mayoría de estos ensayos que están en fase clínica 3 van a llegar a término. O sea, van a poder dosar los códigos que tiene el individuo vacunado o inyectado con el placebo y con qué los vacunaron. Eso hay una codificación que permite que se desglosa una vez terminado el ensayo. Yo me saco, digamos, fin de diciembre, principio de enero, todos esperan, ¿no? Ya le doy la palabra a Centurión, un segundito, que quería hacer un par de preguntas más, ¿no? Me saco, por supuesto, la ideología del medio, que no tiene nada que ver. A mí lo que me interesa personalmente es que la vacuna que nos inoculen, que realmente sea satisfactoria y que nos sirva. Ese es el objetivo, creo que es el mío y el de los argentinos en general. Entonces, mi pregunta es,
teniendo en cuenta que esto recién en diciembre, con suerte y viento a favor, podemos llegar a saberlo si la vacuna supera esa fase 3. ¿Por qué, mi pregunta, siendo usted un científico del CONICET, por qué el gobierno se adelanta a decir que será la vacuna rusa la que va a comprar? Bueno, es que el gobierno solo va a comprar la vacuna rusa. Sería un error que lo dijera. De hecho, ya tiene, previo al acuerdo con los rusos, ya tenía el acuerdo con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que están produciendo la vacuna en Argentina, además. O sea, la producción se hace en un laboratorio de aquí de Argentina, que se llama mAbxience, que es un laboratorio, una pyme argentina en realidad, que está produciendo 200 millones de dosis de vacuna. La van a tener, según dicen los dueños del laboratorio, aproximadamente en abril, a principios de abril. Esas dosis se van a producir en Argentina, se van a envasar en México y se van a distribuir, se van a usar para distribuir en Sudamérica. Esa vacuna, la de la Universidad de Oxford, hay vacunas con distinta tecnología dentro de este grupo de 10 que les mencioné. Esa utiliza la misma tecnología que el Instituto Gamaleya, que es la vacuna rusa. Son 2 vacunas hechas con el mismo paquete tecnológico. Hay otras vacunas. Si quieren, les explico muy rápidamente qué es. Por favor, para eso. Hay un grupo de vacunas que, por ejemplo, las que produce la empresa china Sinopharm, o también la empresa china Sinovac, que usan virus inactivados. ¿Qué quiere decir esto? Que producen virus en mucha cantidad, después los inactivan, o sea, los matan por algún procedimiento y con eso nos inyectan. Este tipo de vacunas, esa tecnología es muy antigua. Es una tecnología que hace más de 70 años venimos usando. Desde la mitad del siglo pasado se viene usando. La vacuna de Salk contra la poliomielitis usaba esa metodología. La vacuna de la gripe con la que año a año nos vacunamos también usa esa tecnología. Hay muchísimos ejemplos de esta vacuna. O sea, eso quiere decir que hay cientos de millones de personas que han sido vacunadas con una vacuna que usa esa tecnología. Lo que también quiere decir que, a pesar de ser, justamente por ser muy antigua y una tecnología muy, si queremos, la más antigua de todas, es la más robusta porque ha sido muy en la humanidad. Se sabe cuáles son los problemas que pueden traer o los que no. La vacuna que produce la Universidad de Oxford, el Instituto Gamaleya de Rusia y la empresa norteamericana Johnson & Johnson, lo que es una metodología mucho más moderna, usa una carcasa que proviene de otro virus, un virus que produce el resfrío, una enfermedad totalmente banal, digamos, que no nos hace ningún efecto grave, pero además... Es otro coronavirus, ¿no? ¿Eh? ¿Es otro coronavirus? No es un coronavirus, es un adenovirus. Es otro tipo de virus, pero de cualquier manera es solo la carcasa que usan de ese virus porque está inactivado, está completamente inactivado. Pero lo único que esa carcasa contiene un componente del coronavirus, que es el componente contra el que la vacuna termina produciendo inmunidad. Bien. Y nos inyectan este componente y se produce inmunidad. Esta vacuna ha sido probada en algunas personas, digamos, con algunas otras enfermedades, perdón. De hecho, el Instituto Gamaleya ya tiene otras 2 vacunas armadas usando esta tecnología. Una es una vacuna contra el ébola y otra es una vacuna contra una enfermedad que se llama MERS, que es producida por otro coronavirus. Es el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, una enfermedad que se transmite usando a los dromedarios como anfitrión secundario, a los camellos y dromedarios, y afectó mucho a los peregrinos que hacen la peregrinación a la Meca. Históricamente, desde el 2008 se la ha detectado. Bueno, este instituto hizo una vacuna contra esa enfermedad. De que al ser un coronavirus, un pariente muy cercano de este virus que nos está afectando a nosotros, pudo adaptar rápido su tecnología para preparar esta vacuna. Y el último tipo de tecnología, que es la más moderna de todas,
es la que usa la empresa Pfizer y BioNTech, que se está probando con voluntarios en Argentina, con la que también hay un acuerdo de distribución. Si llegara a ser exitosa al final del camino, y que tiene también la empresa Moderna de Estados Unidos, que es la que ha promocionado el presidente actual de Estados Unidos, Trump. Esa vacuna es una vacuna genética, utiliza una parte del genoma del virus que, inyectada en nuestro cuerpo, hace que nuestro cuerpo produzca algún componente del virus y contra eso se hace inmunidad. Este tipo de vacunas nunca ha sido probada en otra enfermedad. Y esta vacuna puede pasar tranquilamente la fase 3, todas pueden pasarla, pero digamos, es con la que más prevención tendría porque nunca fue probada. Yo le quería... Para mí, si usted me preguntara a mí con cuál, si hubiese un abanico de vacunas que están en fase... ¿Cuál se daría a usted? Y sin duda la de virus inactivado. Que en este caso es la que van a producir los chinos, pero digamos que podría... Porque es la más probada. No se está escuchando, perdón. Sí, se te fue el sonido. Ahí está. Le quería hacer una pregunta respuesta, después ya lo dejo a... Está muy bajo, Ignacio. No se escucha. Le quería hacer una pregunta concreta. Ahora se escucha mejor. Mi sonido, ¿no? A ver, un segundo, por favor. Ahí se tiene que... Muy mal. Muy mal. Bueno, ahora lo arreglo. No sé, ¿usted me escucha, doctor Lozano? Lo escucho mal, pero se entiende lo que dice. Bueno, la pregunta que le hago, mientras que yo después arreglo el audio, usted nos contesta. Hay dos mitos acá respecto a la vacuna. Va a ser obligatoria, por un lado. ¿Y por qué esta idea de comprar? Porque tengo entendido que las demás vacunas son más económicas y la rusa está en el orden de los $20. ¿Por qué vamos hacia ahí? Y si va a ser obligatoria, porque hay un mito nacional de que la vacuna va a ser obligatoria. Las dos cosas me gustaría que usted me responda. Entiendo que lo que ha dicho el Ministerio de Salud es que no va a ser obligatoria. Me parece que si usted me pregunta a mí cómo deben ser los sistemas de vacunación para enfermedades como este tipo, en general le respondería que deben ser obligatorios. El problema, ¿por qué? Porque una vacuna no solo tiene un aspecto de protección individual, una vacuna tiene un aspecto de protección de la sociedad, un aspecto colectivo. Hay un concepto ahí que se llama, del que se habló mucho al principio de esta epidemia, que es el de la inmunidad de rebaño, que se lo mencionó al principio de esta epidemia. Algunos países eligieron ir hacia la inmunidad de rebaño para no tener el problema durante mucho tiempo. Enseguida se demostró que eso era imposible hacerlo rápidamente y que si se hacía como pretendían algunos países, como Inglaterra, por ejemplo, o algunos países europeos, a lo que íbamos es a una cantidad de muertes que iba a ser inaceptable para la sociedad. Lo que sí sucedió es que todos los países empezaron a controlar la circulación de las personas con distintas medidas de protección y de aislamiento, y entonces se alejaron de ese concepto, todos. Ahora, y aún en los países donde los presidentes, como por ejemplo Trump o Bolsonaro, siguieron hablando de este concepto, los gobernadores, que eran los que tenían control sobre el territorio, hicieron otra cosa y protegieron a la gente. Pero la inmunidad del rebaño es un concepto que viene de la vacunología. Cuando uno vacuna a la población y el 90%, el 80% de la población es vacunada, se produce un efecto de protección de aquellos que no pueden ser vacunados. No digo de quienes no quieren, también, obviamente, pero en toda población hay personas que no puedan ser vacunadas porque son inmunodeprimidos y tienen alguna enfermedad que no reaccionan, por ejemplo, contra las vacunas, y por lo tanto, por más que se los vacune, no producen efecto, o porque algún componente de la vacuna les produce una alergia que les hace mal. Es muy común en la época que se usaban las vacunas producidas en membrana coriónica,
o en huevos, que aquellas personas que eran alérgicos a los componentes del huevo no podían ser vacunados con esas vacunas. Pero ¿cómo se protegen esas personas socialmente? Justamente con la inmunidad del rebaño. Si un virus entra en una población donde el 80, el 90% de la gente está protegida porque fue vacunada, no encuentra rápidamente ese virus que entra con una persona, individuos disponibles en forma fácil para transmitirse, y nunca se arma un brote, que es lo que podría afectar a las personas que no tienen protección. Y entonces el rebaño estaría protegiendo a esas personas. Ese concepto de inmunidad colectiva que tiene la vacunación solo se logra si efectivamente las vacunaciones son obligatorias. Sin embargo, la verdad es que con cualquiera de las vacunas contra el coronavirus que se están haciendo y que lleguen exitosamente a finalizar la fase 3, yo no sugeriría que se hagan obligatorias, y el gobierno entiendo que no lo está haciendo, ¿no? Está diciendo justamente lo contrario, que va a ser optativa, porque estas vacunas no han tenido el suficiente tiempo de prueba post-vacunación. Y eso no deja de ser un problema. Si bien pasarán, supongamos que alguna pasa exitosamente la fase 3, esa fase 3 nos va a decir que protege, si la pasó bien, quiere decir que está protegiendo, está ofreciendo una inmunidad protectora, y al mismo tiempo nos está diciendo que en decenas de miles de personas no produjo efectos secundarios graves en el corto plazo. Primero, no sabemos si no va a producirlos en un plazo más largo, y segundo, no sabemos en realidad qué otras cosas podrían suceder cuando se escale de decenas de miles de personas a miles de millones de personas, que es a quienes vamos a tener que vacunar. En la humanidad hay 7.000 millones de personas aproximadamente, y esta vacuna está destinada a todos ellos y todas ellas. Entonces, ahí me parece que para lograr eso debería por lo menos 2 años para saber todos los efectos que pueden tener cualquiera de estas vacunas, a mediano plazo al menos, y entonces, y eso puede hacer ahora por el riesgo de muerte, que sobre todo que tiene la población de riesgo, los adultos mayores, y los problemas que genera en nuestras economías la presencia de este virus. Allá los países hayan elegido la estrategia que eligieron, todos tienen caídas impresionantes en sus economías. No hay, el mundo hace rato que no pasaba una depresión económica como la que estamos pasando, y la verdad es que todo el mundo quiere salir lo más pronto posible, y por esa razón la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de los países están aceptando estos protocolos relativamente rápidos, garantizando lo máximo que se puede la seguridad en el tiempo que se están haciendo. Pero hay que decir, yo creo que es obligación de todos los científicos decirle la verdad a la población, de no hay una seguridad absoluta, no hay tecnologías seguras, no existen las tecnologías seguras. Cuando la humanidad tuvo ese inmenso logro, que fue el primero en la historia de erradicar la viruela, lo hizo a través de una vacuna que se le dio a toda la humanidad, a todos los individuos que vivían en todas las urbes y también en todas las regiones rurales de la humanidad. De hecho, los últimos grupos que se pudieron vacunar y que fueron los últimos casos de viruela silvestre que hubo en el mundo eran unas tribus nómades en Somalia, que la Organización Mundial de la Salud tuvo que ir a buscar al terreno para poder vacunarlos y terminar de erradicarlos. Bueno, pero esa vacuna que fue tan exitosa también tenía efectos secundarios en esa cantidad de gente. No existen tecnologías 100% seguras. Eso es algo que tenemos que saber todos. Siempre hay, cuando nos aplicamos una tecnología de salud, siempre hay un riesgo de que esa tecnología falle en nosotros. Probablemente no falle en el 98, en el 99% de las personas, pero podría fallar en nosotros. Es una mala noticia, pero es así, siempre hemos convivido con eso. Lo que pasa es que las vacunas ofrecen una seguridad sanitaria mucho más grande que ese problema del que estamos hablando.
Un segundo, le voy a tomar un segundito antes de dar la palabra a Gómez Centurión. Voy a hacer un pequeño corte para solucionar el problema de sonido mío. ¿Ahora se me escucha mal? Se te escucha mal. Un poquito rasposo. En un segundo, por favor, entonces, que voy a pausar. Bueno, tenía una consulta, Gómez Centurión, para hacerle al doctor Mario Lozano. Adelante, Juan José. Gracias, Ignacio. Mario, usted en parte me respondió a la pregunta, pero yo lo que le quería preguntar es cuánto es el tiempo normal del proceso de la producción de una vacuna antes que salga, que se patente o salga al mercado o se aplique en relación con este proceso del COVID que estamos, en parte lo dijo, pero a ver si puede ser más específico. Esa es una estimación nuestra, por lo menos tendrían que pasar 2 años de pruebas, de ensayos previo a la liberación. La vacuna más rápida que se hizo hasta ahora, en toda la historia de la humanidad, es la vacuna contra las paperas, que demoró 4 años, desde el laboratorio hasta que fue licenciada. En el caso de... Por eso también yo resalto mucho las diferencias de las tecnologías. En este contexto donde no sabemos mucho, es más seguro para la gente, me parece a mí, aliarse a tecnologías de vacunas que ya se han probado en otros sistemas. Aunque también es segura. Claro, Fabián, tenías una consulta para el doctor. Sí, tengo, 3 o 4, pero bueno, vamos a empezar por una. ¿Hay alguna vacuna que ya haya terminado la fase 3? Ponete más atrás, Fabián, por favor. Si hay alguna vacuna que haya terminado la fase 3. No, ninguno de estos 10 proyectos ha terminado la fase 3, ninguno. Están todas en fase 3, han terminado la fase 2. Ok. Otra pregunta. He escuchado que dicen, ahora hay una cepa española del virus, como que no es un virus, sino que pueden ser como varios virus. Bueno, es que los virus evolucionan, son como cualquier organismo sometido a presión de selección. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros dejáramos que el virus transcurriera por sí mismo, seguramente se mantendría bastante constante su composición genética, pero como los humanos generamos inmunidad natural y esa inmunidad es una forma de ataque contra el virus va a tender a evolucionar a una velocidad que depende de su propio desarrollo en nuestros organismos. Pero hay el caso español, aparentemente fue una evolución que se dio en otros seres vivos. Ustedes vieron que hablan de los bisones en Europa. Sí. ¿Qué pasó ahí? Un animal de cría, un animal que nosotros criamos para determinadas producciones, fue infectado por personas una persona le transmitió el virus a ese animal, que no le hubiera llegado a ese animal de otra manera. En esos animales el virus tuvo una dinámica diferente a los seres humanos, porque es un organismo completamente distinto. Y en esos animales seguramente hubo una variabilidad genética aumentada del virus. Y los animales después nos devuelven algo de esa variabilidad. Alguna de esas variantes infectó nuevamente a un humano. Y ahí apareció una variante del virus. Los virus es muy común que sucedan estas cosas. Siempre hay una especie animal involucrada. O sea, en cualquier caso, estas enfermedades que se llaman enfermedades emergentes tienen que ver con su aparición tiene que ver con desequilibrios ecológicos que producimos siempre nosotros con nuestras actividades económicas y comerciales y de vida y de turismo, de lo que fuera. No es que no las tengamos que hacer, es la forma en que nosotros vivimos y podemos sustentar a la población, a los 7.000 millones de personas que somos ahora. Así que vamos a tener que convivir con eso. Lo que tenemos es que aprender cuáles son las mejores conductas que tenemos que seguir, sobre todo en aquellos lugares donde se trabaja con animales.
en la cercanía de muchos animales. Perdón, antes, Pablo, dame un segundo nada más. Usted habló de los bisones, perros y gatos, ¿qué pasa? Bueno, eso nosotros vivimos constantemente con perros. No hay demostrada ninguna transmisión de coronavirus a mascotas todavía. Bien. Eso no quiere decir que no puedan suceder, pero no están demostradas. Sí, Fabián, seguí preguntando. ¿No se corre el riesgo de que si, hoy se está haciendo la vacuna para un determinado coronavirus, la mutación que está habiendo, o sea, que la vacuna en realidad no sirva para nada por las mutaciones que puede haber? Bueno, vos fíjate, eso, la respuesta corta es podría ser, pero lo que se sabe de esta mutación que apareció en Europa es que no afecta el tipo de inmunidad que va a proteger la vacuna, que está usando la vacuna para protegerse, las vacunas que están desarrollándose actualmente. O sea que no debería haber un cambio en ese sentido. Sin embargo, lo que sí es cierto es que vos no podés descartar que en el futuro no aparezca otra variante que sí cambie esa estructura del virus contra la que nosotros nos protegemos. De hecho, fíjate que en el caso de la gripe, eso sucede todas las temporadas. Los virus de la gripe que nos afectan esta temporada, los estudiamos y sobre ellos hacemos la vacuna de la temporada siguiente. En la temporada siguiente aparecen nuevos virus y sobre esos nuevos virus hacemos una vacuna. Las vacunas que usamos para el virus de la gripe cambian año a año. Bien, Virginia, ¿tenés alguna pregunta para el doctor Lozano? Sí, doctor, bueno, la verdad que ha sido muy claro en todo lo que ha dicho, y yo quería preguntarle por el tema de estos mitos que están surgiendo con el tema de la vacuna, que dicen que puede generar una afectación en lo que es la cadena del ADN. ¿Qué nos podría decir con respecto a eso? Porque muchas mujeres están preocupadas por el hecho de que dicen que podían llegar hasta tener problemas con el tema de la fertilidad de la mujer. Mira, en el caso de las vacunas hechas con tecnologías más antiguas, eso no tiene por qué ocurrir. No hay forma de que la vacuna, por ejemplo, hecha con virus inactivados, o la de la Universidad de Oxford, o la vacuna rusa, o la de Johnson & Johnson, interfiera en la tecnología con el genoma, con nuestro genoma. No sabemos si esa podría ser una posibilidad en las vacunas genéticas, que justamente tienen parte del genoma del virus. Pero eso no lo sabemos todavía. De hecho, ese es uno de los efectos a largo plazo que habría que controlar en ese tipo de vacunas. ¿Por qué, doctor Lozano? Ahora te dejo, Adrián, que vos tenías una consulta, me parece. ¿Por qué, doctor Lozano, digamos, se está trabajando una ley que los exime a los laboratorios de cualquier responsabilidad y los juicios se pueden realizar directamente al gobierno? No tengo respuesta para eso. Hay una cosa que vos me habías preguntado y que tenía que ver con que no llegué a contestar, pues se me pasó. Y en realidad el costo de las vacunas, el que se dice ahora es un costo estimado. No hay hasta que la vacuna no esté licenciada y puesta en circulación, no se sabe cuál es el costo real que va a tener ninguna de ellas. Por lo tanto, yo lo que quiero decir es que lo que hace el gobierno en este caso, en cualquiera de los casos con los que tuvo contacto y con los que se comprometió a comprar dosis de vacunas, en el caso de que saliera bien la fase 3, es una inversión de riesgo. Es una inversión que tiene que ver con conseguir un medicamento, una vacuna en este caso, una tecnología que protege la salud de las personas. Si no sale bien, bueno, en general lo que va a suceder es que no se va a gastar ese dinero, pero aun cuando la Argentina hubiese invertido en el desarrollo de estas vacunas, por ejemplo, hubiera hecho una inversión de decir al laboratorio ruso o a la Universidad de Oxford,
yo voy a poner tanto dinero para asegurarme, a riesgo para asegurarme tener dosis, a mí me parece que es una decisión correcta, porque lo que haría en ese caso es siempre garantizarse una provisión de vacunas para proteger a la población, que es la obligación que tiene que tener. Bien. Y lo más rápido posible. Sobre todo en este caso que Rusia asegura no con su producción propia, pero sí con la producción de la vacuna en otros territorios, una cantidad de dosis para Argentina, 12 millones de dosis garantizan que podamos vacunar a toda la población de riesgo, que son los adultos mayores, los enfermeros, los médicos, todo el personal de salud y las personas que tienen otras enfermedades que agravarían su cuadro clínico si se enfermaran. Eso, la suma de todas esas personas en Argentina es alrededor de 10 millones de personas. Con 12 millones estamos cubiertos para vacunarlos. Me parece una decisión correcta, aun cuando vaya a pérdidas, ¿se entiende? Aun cuando puede salir mal, no es tirar el dinero, es invertir a riesgo. Adrián, tenías una consulta para el doctor. Bueno, justo lo que el doctor estaba hablando hace un instante era lo que yo quería comentar. No sé cómo hoy en la tarde enganché un PDF del Purchase Agreement de la vacuna rusa. La vacuna vale $19,90 por unidad. Así que 12 millones y medio de vacunas son 250 millones de dólares. Está escrito en una cláusula que es una inversión de riesgo, es decir, que solamente la Argentina lo va a comprar si la vacuna supera de manera favorable la fase 3. Hasta ese momento no tiene que desembolsar ningún dinero. Y se va a pagar en 2 cuotas, el 50% al momento en que se hace el embarque y el otro 50% al momento en que llega a Argentina. Con lo cual, 250 millones de dólares para lo que decía el doctor, de lo que vos solucionás de gente, de todos los empleados de la sanidad y de todas las personas que pueden tener problemas graves de salud con la vacuna, 250 millones de dólares pasa a ser un gasto mínimo. No sé, si lo comparás con lo que decía Gómez Centurión de las asignaciones de algunas partidas del presupuesto, casi pasa a ser absolutamente marginal. Me parece que tener una provisión o una previsión de inversión de 250 millones de dólares para poder cumplir con el objetivo de que una importante cantidad de la población de riesgo esté vacunada, yo usualmente no defiendo las decisiones de este gobierno, pero creo que es absolutamente acertada. Vos tenés estás cubriendo una importante posibilidad a riesgo. Y la vacuna no funciona, no supera la fase 3, lo único que hay firmado es un convenio, pero no hay gasto ni nada. Con lo cual, me parece que es una decisión del gobierno acertada. Bueno, correcto, está bien, está aclarado. Para ir liberándolo al doctor Mario Lozano, Osvaldo tiene una consulta, no sé si será la última, pero si alguien más tiene una consulta, es el momento de hacerla. Osvaldo, cortita la tuya, y Fabián también me está pidiendo la palabra. Así lo liberamos al doctor Lozano. Bueno, doctor, mucho gusto. Quisiera consultarle lo siguiente. Nuestra ley dice que el ANMAT tiene 30 días para verificar la seguridad de la vacuna. Y eso es un término más o menos normal, porque la Unión Europea y Estados Unidos ya están precalificados, pero Rusia y China no están precalificados. ¿Cree usted que ese término de 30 días es adecuado o es corto? Bueno, en principio, seguramente lo que va a tener que suceder es que primero la OMS dé su propio dictamen. O sea, los resultados de fase clínica 3 van a tener que ser publicados en lugares donde todo el mundo tenga que verificarlos. Y además la Organización Mundial de la Salud debería emitir un dictamen al respecto.
una vez que eso suceda, recién ahí la ANMAT debe tomar cartas en el asunto. En términos de verificar los datos, con un mes es más que suficiente. Bien, Fabián. Bueno, ahí el doctor Última justo consulta. nombró, justo el doctor nombró la OMS, ¿sí? Por la opinión, por lo menos que tenemos acá, es que es una organización bastante corrupta, ¿sí? Vale aclararle, sí. vale aclararle al doctor Lozano, antes que nada, que Fabián Pauletti está en Estados Unidos, en Texas, para que usted lo bien, sepa, bien. doctor. No Sí, está sí. hablando desde la Argentina, sino como un ciudadano norteamericano. La Organización Mundial de la Salud, por lo menos en lo que era para el gobierno de Trump o para lo que es para el gobierno republicano, es una organización corrupta. Bueno, creo que algo ha habido con el virus que estaba ya circulando de antes de lo previsto. Hasta tengo sospechas en una cuestión personal, ¿no? Por algo que me pasó a mí antes de esa fecha. Obviamente no puedo demostrarlo, pero es algo que ha sucedido con el virus. ¿Qué tan confiable es una certificación de la OMS? Bueno, en este sentido, yo coincido con tu mirada sobre la OMS. No me parece mejor lugar para garantizar cosas, sobre todo porque a pesar de lo que hizo Estados Unidos, la OMS siempre respondió a presiones políticas de Estados Unidos, de China, de Rusia, de los países más poderosos, siempre. Y eso no es que ahora Trump se salió de la OMS, pero porque le dijeron que ni a alguna cuestión geopolítica que él quería, sobre la que quería avanzar, y me parece más una actitud imperial de Estados Unidos que otra cosa. La salida de Estados Unidos de la OMS, seguramente el nuevo presidente norteamericano lo va a revertir. Pero coincido con la mirada de la OMS, no es un organismo que necesariamente haya que creerle al pie de la letra. Sin embargo, lo que sí también hay que decir es que es el único organismo internacional en términos de salud que puede llegar a certificar, y en este caso, bajo la mirada de científicos de todo el mundo que van a poder mirar muy activamente los resultados de todas las compañías. Porque también hay que decir, nosotros, porque tenemos el acuerdo con Rusia y miramos muy fuerte el de Rusia, pero también hay que decir que no tenemos por qué creerle los resultados a una compañía farmacéutica internacional más que a un Estado, ¿no? Todos tienen su tipo de ganancia y todos tienen por qué esconder cosas. Las compañías farmacéuticas internacionales tienen el lucro como principal objetivo, no son altruistas, y los estados tienen una mirada geopolítica que tenemos que entender que está atrás de todos estos desarrollos. Pero entonces, en ese contexto, tenemos que mirar, tenemos que poder tener acceso a los datos que cada una produce, y ese acceso se hace cuando hay miradas de muy diversas partes del mundo sobre lo que se está haciendo. No es imposible hacerlo porque como todos los países están necesitados a hacer acuerdos con otros países que tienen mucha distribución local del virus para sus ensayos clínicos, esos otros países pueden tener acceso a su pedazo de datos, y entonces las falsedades en este caso no es posible hacerlas al 100%, o sea, no se puede mentir a todas las personas todo el tiempo, que es lo que sucede siempre. Y va a haber que ser muy precavido, sobre todo por la velocidad con la que se han desarrollado. Pensemos que para una compañía farmacéutica, este es un negocio de 7.000 millones de puntos de venta, digamos. Es infernal la cantidad de dinero que está atrás de estos desarrollos. No hay nada de buena voluntad. Bueno, no está mal, ¿no? Es como se ha desarrollado el mundo capitalista, es así.
sobre eso nosotros tenemos que tener los controles suficientes para garantizar que no nos llegue alguna basura, ¿no? De todas maneras, bueno, doctor Lozano, yo quiero agradecerle la presencia, realmente todo lo que nos explicó, por lo menos yo me voy satisfecho, y sobre todo agradecerle la transparencia que ha tenido, porque en algo que rescato de toda la charla que dio también, es los posibles efectos colaterales a largo plazo, que bueno, es lógico, todavía no está suficientemente demostrado de que no puedan existir. Con lo cual, no todo el mundo se anima a decir eso hoy en día, todos hablan o porque sí van a existir, o otros dicen directamente no van a existir. Usted ha dejado una gran puerta abierta, un interrogante, que, bueno, es lógico, en el poco tiempo que hay, no se puede esto demostrar. Y eso habla de su transparencia, que la verdad le agradezco muchísimo. No es nada. A ver, a mí me parece que hay muchas personas que tienen una actitud paternalista con la gente. La mayoría de nosotros somos legos en la mayoría de las cosas. Yo sé de virus y de vacunas y de estas cosas, pero hay otras cosas de las que desconozco y seguramente muchos de ustedes no conocerán a fondo el tema de salud pública. No sé si todos, porque no los conozco, digo, pero probablemente mucha gente no conozca de salud pública y de los efectos de las vacunas. A mí me da la impresión de que un pueblo más educado es un pueblo que sabe elegir mejor. Y es parte de nuestra responsabilidad decir la verdad, porque si nosotros, la gente tiene que tomar la decisión. Yo soy un ferviente impulsor de las campañas de vacunación, como supongo que ha quedado claro en esta charla, entendiendo que puede tener problemas, pero esos problemas todos los tienen que saber, porque todos tenemos, no está bien que seamos paternalistas y que digamos hay que mentirle a la gente porque si no, no se va a vacunar. No, la gente tiene que saber todo lo que pasa, con todos los riesgos que a los que nos enfrentamos, y con todas las ventajas que tiene vacunarse. Y también con el riesgo que tiene no vacunarse, ¿no? Aparte me gustó una cosa que dijo usted, ¿no? Yo si me tuviera que poner la vacuna me pondría la china. Eso realmente me gustó mucho porque, bueno, no va en línea concreta con lo que todos creemos que está pasando. Así que le agradecemos muchísimo la presencia, muchísimas gracias por participar de la mesa del programa. Bueno. Le dejo un abrazo enorme, de parte de todos. Será hasta la próxima, que seguramente lo volveremos a convocar una vez que ya la vacuna esté en la Argentina, la que sea, la de Oxford, la de rusa o la china, la que sea. Gracias, doctor. En China también hay un principio de acuerdo, por eso también lo digo, ¿no? Pero usted se inclinó por la China, con lo cual a mí me deja más tranquilidad su comentario. Gracias, doctor, por haber participado. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo. Gracias, muy amable. Luego, bueno, nosotros seguimos para terminar con la parte más que nada del tema político. Quiero una breve reseña, Paolo. Hay un cruce un poquito con el doctor Centurión, con Hernán y con D'Ameno, sobre en qué nos afectaría, o cómo, en principio, en tu caso, Fabián, cómo ve Biden la Argentina, y después que me digan resumidamente, Hernán, Gómez Centurión y D'Ameno, cómo ven el triunfo de Biden. Primero vos, Fabián, ¿cómo ve Biden la Argentina? Mira, te voy a hablar algunas cositas antes de eso, ¿sí? Tenemos que ser medio resumidos porque se nos va el tiempo. Mira, lo primero era que, porque hay muchos que dicen, puede haber habido fraude y eso, no creo que ha habido fraude, ¿sí? Sí, lo que hay es una paridad, y sobre todo hay dos estados donde para mí veo que la probabilidad de fraude es muy baja, y es lo que ha pasado en dos estados que son Georgia y Arizona, ¿sí? Esos dos estados son estados ampliamente republicanos, donde prácticamente nunca en los últimos 50 años y más, creo que uno de los últimos estados
Uno de ellos, en los últimos 72 años, nunca ganaron los demócratas, y están ganando los demócratas por poco, ¿sí? Entonces, eso te muestra una cuestión, y es la división, ¿no?, que hay. ¿Qué va a cambiar para Argentina o qué va a cambiar para Latinoamérica? Mira, son dos cuestiones distintas. Para lo que es Latinoamérica, lo que es Venezuela, lo que es Cuba, lo que es Nicaragua, no creo que cambie mucho en el corto plazo, ¿sí? Porque, por ejemplo, con Maduro, Biden dijo, es un dictador, se tiene que ir, ¿sí? Entonces, si hay muchos que piensan que va a apoyar a Maduro o esas cosas, no creo realmente. Por el lado de Argentina, por la forma en que vemos las cosas acá, es un poco distinto, porque no podés comparar a Argentina con Venezuela en lo siguiente. En Venezuela no hubo elecciones libres. En Argentina hubo elecciones y las ganó un partido, te guste o no te guste, tuvo casi la mitad de los votos del país, ¿sí? Que estaban con bronca porque el otro fue malo, porque esto, porque le voy a regalar choripanes y tetrabric y lo que sea, pero hubo elecciones y las ganó un partido, ¿sí? Obviamente. Que hubo democracia. Hubo democracia, ¿sí? Y créeme que si hubo algo de fraude en Argentina en las elecciones, fue algo insignificante, por lo menos en las últimas, ¿no? No hubiera cambiado el ganador ni por casualidad. Entonces, obviamente, igual no creo que haya un gran cambio entre lo que es Trump y lo que es Biden para lo que es Argentina, ¿sí? La política exterior, ¿crees que va a ser muy parecida? Mira, hay un ejemplo bien claro lo que sucedió. ¿Se acuerdan cuando hubo la reunión de los presidentes de Latinoamérica en Mar del Plata, que fue como el año 2000? La cumbre de las Américas. Exactamente, que fue el año 2008, si no me equivoco. Por 2005. Ahí. 2005, que estaba Bush de presidente, ¿sí? Que fue bastante maltratado en Mar del Plata. Sí. Después vino Obama de presidente, y en un momento le dicen a Obama, bueno, sí, pero la relación entre Argentina y Estados Unidos quedó medio tirante después de eso. Y le dicen, bueno, pero nosotros al que tratamos mal fue a Bush, que es republicano. Y Obama le contestó, al que trataron mal fue al presidente de Estados Unidos. Claro, correcto. O sea, hay como una línea. Hay una línea. No creo que vaya a haber, desde mi punto de vista, un cambio muy grande. Bien. Sí. Sí. Yo he escuchado a muchos, que dicen, no, Biden es la izquierda y eso. Está muy lejos Biden de ser la izquierda, ¿sí? Ni aún la izquierda, más izquierda de los demócratas, es una izquierda al estilo de lo que se conoce en Argentina, ¿sí? Entiendo perfectamente. Así que, y la forma de voto y del conteo de los votos, y eso es bastante seguro. Y que haya habido un problema con elecciones, y en el 2000 probablemente lo hubo en Florida. Y no fueron los demócratas, sino que fueron los republicanos. 536 votos de diferencia en Florida en aquella época. Bueno, Gómez Centurión, ¿cómo ve el triunfo de Biden? También, resumidamente. Muy resumidamente. Hay que ver todavía todas las instancias judiciales y la Corte, ¿no? Que no me parece una instancia menor. Me parece que ha sido récord el voto por correo, que era un voto normalmente bastante minoritario. En estas elecciones fue récord, y el sistema electoral aparentemente tuvo serias dificultades para contener el escrutinio de ese aluvión de votos de correo que no era costumbre
en los Estados Unidos. Con respecto a Argentina, no cambia nada. Argentina es un país descolgado del planiferio globo terráqueo hace 3 décadas, digamos. Nadie en Estados Unidos serio, ni en el Departamento de Estado, ni en el Congreso sabe dónde está Argentina, ni entiende los problemas de Argentina. Así que en eso quedémonos tranquilos porque vamos a seguir en el freezer. Sí me parece que hay que observar con mucha claridad. Fabián tenía mucha razón. La política de Estado con respecto a Latinoamérica no va a cambiar significativamente porque son políticas de Estado, como vos señalabas, Ignacio. Me parece que lo que va a ser significativo de observar es el cambio con respecto a Estados Unidos en su política exterior en 2 cosas, ¿no? En todo lo referido a las relaciones con el poder mundial financiero y todas las organizaciones de carácter internacional y global, y qué va a pasar con el tema de China. Recordemos, y cierro con esto, en toda la discusión de Trump, que parecía un tema de guerra económico, lo que discutía Trump, en el mundo existe hoy una clara confrontación entre el capitalismo productivo y el capitalismo global financiero. Ese es el conflicto que sucede. Porque en el fondo, la discusión es el empleo, dónde se hacen las cosas. El capitalismo global financiero dice que lo hagan los países que tienen mano de obra más barata, y lo que decimos de alguna manera todos los movimientos soberanistas es los productos se tienen que volver a fabricar en el país para que nuestra gente tenga empleo, que fue el planteo de Trump. Así que eso va a ser un aspecto a observar que me parece muy importante. Con esto cierro. Bien. Adrián, tenés también, resumidamente, un cierre para este tema de Estados Unidos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Fabián y con Gómez Centurión. Yo creo que Argentina debe ser la prioridad 178 más o menos del gobierno de Estados Unidos. No movemos el amperímetro ni en la política interna como proveedores de mercaderías, ni en su política externa como gravitando como un país importante o como una economía que pueda generar algo. No creo que vaya a cambiar para nada la posición de la política externa de Estados Unidos con respecto a la Argentina. No creo ni siquiera que vaya a cambiar con Brasil, que es la 9ª economía del mundo, con lo cual muchísimo menos con la Argentina, que ha bajado 35 puestos en los últimos 4 años. Así que bueno, esa es mi idea. Bien. Virginia, ¿qué opinión tenés con respecto al posible triunfo ya casi declarado de Biden? Bueno, con respecto al nuevo presidente de Estados Unidos, ya estuvo la parte de la vicepresidencia con Obama. Fue un hombre que le gustaba mucho las confrontaciones con otros países y largar misiles. Eso preocupa. Y por otro lado, también que preocupó fueron imágenes de videos que han pasado del nuevo presidente de que lo marcan que es pedófilo. Así que bueno, veremos qué pasa en el trayecto de ahora en su presidencia, ¿no? Correcto. La visión política, ahora cerramos contigo, Dameno, la visión política también de Hernán, también resumida, Hernán, así podemos ir cerrando el programa. Mira, muchas veces hay que explicar las diferencias fundamentales que hay entre Estados Unidos y la Argentina. Estados Unidos no es un país, son más de 50 países que están unidos sin aduana y con una sola moneda. Cada uno de los estados tiene una forma de votación distinta. El tema de que hubo mucha votación vía mail, o sea, por correo, no por mail, no por email, sino por correo, fue por el tema de la pandemia, ¿no? Porque hay gente que no se quiere acercar. Y por eso Trump apuntaba de que él iba a ser derrotado a través de ese voto, porque como todo se polariza, no es una digamos, particularidad argentina, aquellos que están, digamos, más consustanciados o asustados por el tema del virus no se quisieron acercar y era evidente que iban a mandar el voto con un sobre. Ahora, también viendo la visión desde acá y las imágenes que tenemos, yo quiero recordar que el Partido Republicano
Muy por el contrario, ha sido a través de uno de sus primeros presidentes, que fue Lincoln, que luchó contra la esclavitud y a favor justamente de la liberación de los esclavos negros. Y desde el punto de vista de que los demócratas son gente, digamos, más bien pacifista, Wilson fue el que ingresó al país en la Primera Guerra Mundial, Roosevelt ingresó al país en la Segunda Guerra Mundial, Harry Truman fue también demócrata, vicepresidente lo acabo de nombrar, de Roosevelt, que tiró las 2 bombas atómicas sobre Japón. Kennedy fue que ingresó al país a la guerra de Vietnam, y no olvidémonos que Obama fue quien determinó perseguir hasta la última cueva a Osama Bin Laden y liquidarlo. De manera tal que si alguno cree que los demócratas son flojos, la historia los condena, digamos. Con esto no digo que lo hayan hecho mal, eso da para una discusión aparte. Yo lo que digo es que los tipos no son flojos. Lo otro que hay que mirar fundamentalmente de Biden es de dónde viene Biden. Biden viene del estado de Delaware. Delaware es un estado con una cantidad de impuestos muy baja, si no es el más bajo del país. Delaware incluso es acusado como un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Y además Delaware, Biden es del establishment. Es un tipo más bien de centro, es un supermoderado, hasta quizá dentro de la política es un burócrata, es un tipo que ha hecho escalón por escalón. Estados Unidos tiene una institucionalidad muy fuerte, creo que es a lo que apuntaba Gómez Centurión y que todos desearíamos para Argentina. El tema del fraude no va a caminar. Bien. Y si al oficialismo le hacen fraude, bueno, los giles son los oficialistas. Osvaldo. Mira, el tema del fraude yo no creo que haya habido, o si fue insignificante. De hecho, yo conozco mucha gente que ha votado por correo. Obviamente todos los que conozco que votaron por correo son demócratas. No conozco a ningún republicano que haya votado por correo. Los republicanos, mira, está mucho en la forma en que se cuentan los votos. Los votos se empiezan a contar primero los que se cuentan los del día martes, ¿sí? Que es el día de las elecciones, ¿sí? Que fue el día 3, si no me equivoco. Ese día es un día donde mayoritariamente los que votan son republicanos, ¿sí? Después se cuentan los votos que son de la elección por anticipado. Los 5 días anteriores. Bueno, en Texas fueron 3 semanas antes. De hecho, yo voté 3 semanas antes. Bien. ¿Sí? Sí. Ahí tenemos que hacerlo resumido, Paolo, porque tengo que cerrar. Sí. Bueno. Ahí se trataba de hacer en forma de que hubiera menos conglomerados de gente. La cantidad de gente que votó fue muy, muy larga. De hecho, yo tuve una cola de más de hora y media votando para poder emitir el voto. Y después, por último, se cuentan los del correo. En estados como Texas y en la mayoría de los estados, la gente que vota por correo son mayores de 65 años. ¿Sí? O sea, yo no podría haber votado por correo. Hay una cuestión de que hubo un cambio bastante importante en gente adulta que no votó por Trump por el hecho de... yo creo que por cómo se manejó la pandemia, que por un lado se manejó bien y por otro lado se manejó mal. Se manejó bien para el lado de vista económico de tratar de cerrar lo menos posible el país. Obviamente, ciudades como Nueva York, que viven unos apretados arriba del otro, tuvieron que cerrar. En Texas estuvimos cerrados menos tiempo. Son estados... Texas es un estado que tiene un sistema médico muy bueno, quizás el mejor sistema médico del mundo. Texas, te estoy hablando, no otros estados. Hay otros estados que se enfermaron 3 y se llenaron los hospitales, no acá. Por otro lado, tenés que la gente esa mayor estaba enojado con Trump por el hecho de que decía no hay que usar el barbijo. Y el usar el barbijo es una de las
herramientas que previenen. ¿sí? No Tengo los cuido, hermano no los cuido. médico, padre médico y eso, y Claro. los médicos mismos te lo dicen, te sirve. ¿sí? Te sirve como medio de protección. Entonces la gente se sintió un poco como no protegida por el gobierno, sobre todo con mucha prepotencia de mucha de la gente, de yo no me voy a poner el barbijo, y no era por vos, es por los otros, para no contagiarlos. Y por eso es que el voto por correo es mayoritariamente, te diría, 90% o más demócrata que republicano. Y ya era cantado que iba a suceder. De hecho, yo se lo dije a uno de nuestros amigos que vive allá en Mar del Plata por WhatsApp. Mira, lo que va a pasar es esto, esto y esto. Y al día siguiente, a los 2 días, me llama y dice, hey, pasó exactamente lo que me dijiste. Tenías razón. Porque era la forma en que se iban a contar los votos. Perdóname, Pablito, Y ahí que tengo que Sí. cortarte porque si no nos vamos de programa y le quiero dar la palabra a Osvaldo D'Ameno para que me cierre Dale. un poquito el bloque político. Osvaldo, lo que sí no te veo, no sé qué pasó. Ahora sí te veo. Bien, quiero tu postura, Osvaldo, respecto al tema Biden. Bueno, muy sucintamente quiero decirte que nosotros no representamos ningún interés para los Estados Unidos, ni antes ni ahora, y que no sabemos todavía quién ganó, a pesar de que parece que ganó Biden, que también es muy sugestivo el tema de los votos por correo, porque excedieron muchísimo a los históricos, y también me parece que políticamente es raro que el 90% de los votos por correo pertenezcan a un solo partido. Eso a nosotros no nos importa porque eso es política interna de los Estados Unidos. Ahora bien, el problema que tenemos nosotros es que tenemos que definir cómo jugamos en el concierto mundial. Una cosa es tener una buena relación y otra cosa es hacer negocios y otra cosa es tener una ideología que nos impide relacionarnos con el mundo libre, por ejemplo. Yo creo que Argentina tiene que tener una política exterior de una muy buena relación con Estados Unidos, con Europa, respetando siempre nuestra tradición, que es cristiana, hispánica y de América. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ellos se van a preocupar por Argentina el día que vean que Argentina está haciendo cuestiones ideológicas que a ellos les molesten. Si no, no, va a seguir todo igual. Todo lo mismo. Bueno, en principio agradecerle muchísimo a Juan José Gómez Centurión la delicadeza de haber estado todo el programa y haber compartido con nosotros todo el programa. Más allá de que yo pueda estar o no, digamos, afín con sus ideas políticas, sobre todo agradecerle que fue un héroe de Malvinas y que y tan poco reconocidos en este país los héroes de Malvinas, con lo cual mi agradecimiento de corazón. Yo en mi caso era clase 63 y casi tendría que haber ido, así que gracias sinceramente, públicamente se lo digo. Y agradecerle también a Virginia, que gracias a ella, que nos viene haciendo una buena producción, una muy buena producción, lo hemos tenido a usted, hemos tenido al doctor Lozano, y bueno, de a poquito seguimos creciendo. Los demás son parte del equipo, les agradezco, gente, haber estado nuevamente, y los convoco para el domingo que viene, bueno, con más noticias y más novedades que seguramente se van a dar en la semana, porque este es un país impredecible y que nunca nos deja sin noticias. Hay otros países que son mucho más aburridos. Argentina es divertido en ese sentido. Bueno, muchas gracias Centurión. Fue un placer para nosotros tenerlo, le agradezco muchísimo. Gracias a todos los demás. Gracias, buenas Virginia, noches y nos vemos. No, por favor. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La Grieta. La Grieta. Todos los lunes, miércoles y viernes, La Grieta. La Grieta. El espacio más completo en política, economía y temas sociales. La Grieta. La Grieta. Lunes, miércoles y viernes, con la conducción y producción general de Ignacio Alonso y con panelistas invitados. Despiértame cuando pase el temblor. Despiértame cuando pase el temblor.